Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional y a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida a Edison Paredes Buitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Con Edison Paredes Buitrón en el programa de hoy, como parte de la serie temática Epistemología, dialogamos acerca de los programas de investigación científica de Imre Lakatos. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel, Edison, Tito. Pues un gusto nuevamente compartir algunas reflexiones sobre las cuestiones de epistemología. Muchas gracias. Para iniciar el programa hoy con Edison Paredes, a propósito de Imre Lakatos, le preguntamos, ¿cómo concibe él la ciencia? Bien, para responder esa pregunta, en primer lugar, podríamos ubicar la, la situación biográfica o histórica en la cual Imre Lakatos se desarrolla. Lakatos nació en Hungría en 1922, forma parte de una familia judía y por lo tanto le tocó vivir y sufrir la invasión nazi de Hungría, que cobró muchas vidas, ¿no? Millones de vidas en los campos de concentración, incluida su familia, eh, que murieron en estos campos de concentración. Entonces, Lakatos estudió matemáticas, física y también filosofía. Fue, digamos, parte de el régimen húngaro socialista y bueno, ocupó cargos, pero también fue perseguido por considerárselo revisionista, pues y luego tuvo que salir de Hungría y fue a Viena y luego a Londres, en donde tuvo relación con eh, Karl Popper. Es decir, el contexto intelectual también está ligado a lo que es el falsacionismo, el desarrollo del inductivismo ingenuo, pero también la teoría de Kuhn, que es importante en la perspectiva de Lakatos, porque desde esta base va a pensar pues la ciencia como una estructura. Entonces, lo que hizo Lakatos es generar un muy valioso esquema para la valoración del progreso o también del estancamiento o degeneración del conocimiento en cualquier área de la investigación científica. Lakatos tiene una relación, como decía, con Popper y con Kuhn,
asume ciertos aspectos de la teoría de Kuhn, sobre todo la importancia de la historia de la ciencia para, para poder repensar o reflexionar sobre la filosofía de la ciencia. Y en esta medida, pues, genera un cuestionamiento, una crítica a Popper, pues desde los datos que se generan a través de la historia de la ciencia, esta historia muestra que los científicos en realidad no utilizan la falsación como criterio para descartar teorías, ¿no? Y también supone en esta medida que la confirmación de los supuestos científicos es absolutamente necesaria, pues justamente esta confirmación es lo que permite mantenerlos vigentes a, a la ciencia. Entonces, establece una concepción de la ciencia como estructura, desmarcándose tanto de las concepciones inductivistas como de las teorías falsacionistas de la ciencia, ya que los considera que son muy poco sistemáticas y por lo tanto, pues, incapaces de poder adecuadamente describir teorías tan complejas como las teorías científicas. Entonces, para poder establecer una idea más adecuada de lo que son las teorías, hay que concebirles, señala Lácatos, como totalidades estructuradas. Y esto tiene como base tres razones fundamentales. Una primera es que según el estudio de la historia de la ciencia, de la evolución o del progreso de las ciencias, muestran una estructura que ni el inductivismo ni el falsacionismo abordan. En segundo lugar, también tiene que ver con el significado de los conceptos. Estos conceptos dependen de la estructura de la teoría en la que aparece y la precisión de los conceptos también va a depender de la precisión y el grado de coherencia de las mismas teorías. Entonces, todos los conceptos van a adquirir un significado eh, por el rol que ejercen en una teoría. Y en tercer lugar, pues la tercera razón establece la necesidad del desarrollo de la ciencia, ¿no? Plantea que la ciencia avanzará de una manera más o menos eficaz si las teorías están estructuradas de modo tal que contengan indicaciones, prescripciones acerca de cómo puede desarrollarse y ampliarse el proceso de producción científica. Entonces, la estructuración de una ciencia tiene que contener un programa de investigación. De ahí que Imre Lakatos desarrolla su concepción de la ciencia en programas de investigación, considerando las teorías como estructuras organizadas y complejas. Gracias, Edison. En consecuencia, la pregunta es, ¿qué es un programa de investigación científica? Un programa de investigación científica es una estructura que tiene una utilidad específica, ¿no? Esta utilidad consiste en que el programa de investigación científica es una guía tanto positiva como negativa, ¿sí? Para la futura investigación. Los programas de investigación pueden ser, digamos así, progresistas si llevan al descubrimiento de fenómenos nuevos y, al contrario, pueden considerarse degeneradores si no hacen esto, ¿no? Entonces, un programa de investigación científica es una unidad descriptiva de los grandes logros científicos. Es una unidad de análisis epistemológico constituido por una secuencia de teorías científicas con continuidad espaciotemporal que relacionan a sus miembros.
es decir, lo que Kuhn llamaba de alguna manera la comunidad científica, ¿no? Estableciéndose a través de estos, pues, versiones que pueden irse modificando según un plan inicial común. Entonces, para que la ciencia se desarrolle, para que la ciencia se produzca, que la ciencia avance, es imprescindible un programa de investigación científica. Entonces, es como digamos la base y fundamental de la teoría de la ciencia de Imre Lakatos. Ahora bien, a propósito de esto, ¿cuáles son los elementos que contiene un programa de investigación científica? Los programas de investigación científica, según Lakatos, pues constan de tres elementos fundamentales. Un núcleo central firme, es como esta imagen, digamos, de una, una esfera, ¿no es cierto?, que tiene un núcleo duro, un núcleo firme, un cinturón protector, que tiene la función justamente de eso, de proteger a este núcleo, y las heurísticas. El núcleo firme es la parte más estable de todo el programa de investigación científica y de alguna manera, no de alguna, sino más bien es considerado la característica que define a un programa de investigación científica. Este núcleo está compuesto de hipótesis generales, de teorías o enunciados que se consideran universales. Entonces, es considerado como la base de la totalidad convencionalmente aceptada y tiene una característica importante a diferencia justamente de Popper, de la cual Lakatos se desmarca. Este núcleo firme es irrefutable mediante la decisión metodológica adoptada por las personas que hacen ciencia y que de alguna manera defienden el programa. Entonces, este núcleo central eh, es la base a partir de la cual se va desarrollando el programa de investigación científica. Entonces, los núcleos son aceptados por las personas que hacen ciencia. Por lo tanto, son infalsables, ¿sí? Entonces, eh, cuando hay de alguna manera una tensión, digamos así, o un desajuste entre la conformación del programa de investigación y los datos observacionales, cuando no coinciden los datos observacionales con el programa de investigación, digamos, tensión, este desajuste no es atribuido al núcleo central. Entonces, de alguna manera, el núcleo central tiene que quedar incólume ahí, como la base fundamental y firme de los programas de investigación científica. El cinturón protector, de alguna manera, es considerado como la parte dinámica del programa de investigación científica, pues tiene, como decíamos, esta función fundamental de proteger al núcleo central firme y lo protege pues adecuando el programa mediante un conjunto de hipótesis auxiliares explícitas que complementan el núcleo, ¿no? Y sobre todo complementan esas hipótesis generales que están estructuradas en el núcleo central. También es parte de este cinturón protector los enunciados observacionales y los supuestos subyacentes a la descripción de las condiciones iniciales. Sí, estos elementos ayudan, digamos así, a generar como una coraza, como una base protectora para que el núcleo no pueda ser, digamos, de alguna manera criticado
o destruido como tal, ¿no? Eh, las heurísticas son las reglas metodológicas que de alguna manera indican las vías, los senderos de investigación que deben evitarse. Entonces ahí estamos en una heurística negativa. Y los caminos y los senderos que hay que seguir. Y esa es una heurística positiva. Estas heurísticas se constituyen con la finalidad de orientar la organización conceptual, metodológica y empírica de un programa de investigación científica. La heurística negativa conlleva al criterio de que no se pueden rechazar ni modificar los supuestos básicos subyacentes al programa. Es decir, no se puede criticar el núcleo firme. Entonces, esta heurística lo que hace es impedir que se aplique lo que en lógica se llama el modus tollens. Es decir, que si hay una hipótesis y de esta hipótesis se sigue una consecuencia, si se niega la consecuencia, entonces también se niega la hipótesis. Entonces, este criterio no se podría aplicar al núcleo firme, porque significaría que puede ser desmontado o criticado. Por otro lado, pues la heurística positiva es un conjunto parcialmente estructurado de sugerencias o de pistas que indican cómo cambiar y desarrollar las versiones que pueden ser refutables del programa de investigación y cómo modificar y, digamos, y no complicar en este sentido, pues al cinturón protector que no, eh, o sea, cómo modificar más bien algunos aspectos de este cinturón protector y, y establece una secuencia de condiciones iniciales o teorías que, que pueden crecientemente ser simuladores de la realidad, ¿no? Entonces, algunos de estos elementos que generan desajustes quedan enmarcados dentro de lo que sería el cinturón y es el cinturón el que va a tratar de resolver estas situaciones, digamos así, complejas o conflictivas que se establecen entre las, las hipótesis que se establecen en el cinturón protector y los datos observacionales. Entonces, esta heurística positiva define los problemas, esboza la construcción del cinturón de hipótesis auxiliares y permite el desarrollo de las técnicas, ¿no? Sean teóricas o experimentales, las más idóneas posibles. Por tanto, esta heurística prevé anomalías. Y una anomalía, pues, es considerada como una contraevidencia empírica que afronta una hipótesis al ser sometida a prueba. Entonces, eh, estas hipótesis auxiliares que se van constituyendo, pues son enunciados de alguna manera ingeniosos y nuevamente que tienen la función de proteger de manera tenaz el núcleo a través de explicaciones a los hechos o acontecimientos nuevos para solucionar estas anomalías o estas aparentes anomalías, ¿sí? Entonces, estas hipótesis pues no pueden ser hipótesis ad hoc. Entonces, estos serían los tres elementos fundamentales que configuran el programa de investigación científica. Bien, una vez ubicados los elementos de un programa de investigación científica, ¿cómo se desarrolla
¿En qué consiste el desarrollo de un programa de investigación? El desarrollo de los programas de investigación científica tienen dos elementos, ¿no? Este proceso, digamos así, a través del cual se va desarrollando el programa de investigación científica, pueden ser, por un lado, progresivos o pueden ser regresivos. Un programa es teóricamente progresivo cuando cada modificación en el cinturón protector conduce a nuevas predicciones, es decir, o también a la anticipación de hechos que no han sido todavía observados, ¿sí? O también a explicaciones de hechos que ya han sido sucedidos. Entonces, se considera progresivo si por lo menos de las nuevas predicciones pues son corroboradas. Un programa es regresivo si su crecimiento teórico se retrasa en relación al crecimiento empírico. Esto es que si ofrece explicaciones eh, de descubrimientos causales o de hechos anticipados y descubrimientos de un programa rival, pero en el sentido posterior, ¿no? Sí, este tipo de programas, eh, o en este tipo de programas, pues un cambio creativo de su heurística positiva puede impulsarlo hacia adelante. Pues el poder heurístico se concibe como el poder que tiene un programa de investigación de anticipar en su crecimiento hechos teóricamente nuevos. Este poder sirve como referencia para evaluar un programa de investigación. De ahí hay otros elementos que en el proceso de los programas de investigación, que son las inconsistencias. Y al respecto, pues se pueden adoptar posiciones. Hay una posición conservadora, hay una posición racional y también una posición anarquista. La conservadora plantea la detención del programa hasta solucionar las inconsistencias básicas. La posición racional, pues lo que hace referencia es a la explotación del poder heurístico del programa y de alguna manera desestima las inconsistencias. Y la posición anarquista lo que hace es exaltar los fundamentos y considerar a la inconsistencia como débil. Entonces, esto es lo que se produce de alguna manera en el proceso en el desarrollo de los programas de investigación científica. No podemos dejar de preguntar sobre el aspecto metodológico al respecto. ¿Cómo se expresa la metodología dentro de un programa de investigación? Bueno, con respecto a la metodología, eh, la metodología considera Lakatos que podría ser analizada desde dos puntos de vista. Una metodología que se desarrolla dentro de un programa de investigación y en segundo lugar, una metodología que está, digamos, en relación a la comparación entre programas de investigación que pueden ser rivales. Entonces, en lo que respecta al primer punto de vista, puede haber una expansión y modificación del cinturón protector mediante la inclusión de nuevas hipótesis. Y los requisitos que estas hipótesis deben cumplir están en relación a que tienen que ser comprobables independientemente y que no deben ir en contra
de los postulados del núcleo central. Entonces, gracias al núcleo central y a la heurística positiva, es posible mantener un orden. Las comprobaciones experimentales son las que determinan el rechazo o aceptación de una hipótesis. Entonces, las hipótesis que sobrevivan serán conservadas en carácter estrictamente provisional. Aquellas que no lo hagan, pues tienen que ser rechazadas. Aunque podría suceder que estas hipótesis rechazadas puedan ser consideradas nuevamente a la luz de alguna otra hipótesis. Con respecto a la comparación de los programas rivales, este segundo punto de vista, los méritos de un programa de investigación científica se tienen que juzgar por la medida en que dichos programas progresan o degeneran. Si degeneran, se da paso a un programa rival mucho más progresista. Un problema que se plantea aquí hace referencia al tiempo que se debe transcurrir para considerar si un programa de investigación ha degenerado o no, o si es capaz de llevar al descubrimiento de nuevos fenómenos o no. Entonces, nunca se puede decir que un programa haya degenerado, dado que, según esta concepción de Lakatos, siempre es posible que una modificación en su cinturón protector puede llevar pues algún descubrimiento nuevo y haga que el programa entre en una fase progresista. Es decir, no es que de antemano o por alguna circunstancia todo un programa de investigación puede desecharse, porque puede haber la posibilidad de que surjan elementos, hipótesis que le impulsen al programa y permitan desarrollar. Por lo tanto, pues no se podría establecer de modo absoluto que un programa sea mejor que otro que es rival. ¿Sí? Solamente, digamos, con un análisis retrospectivo se podrá establecer, pues, la bondad de un programa y de otro programa si son rivales. Entonces, como que Lakatos establece, digamos, una concepción optimista, digamos así, del desarrollo científico, ¿no? En donde a través de los programas de investigación científica, de los elementos y de las metodologías, ayuda pues a no desechar las teorías, sino a, digamos, hacer un análisis mucho más profundo de las estructuras para poder avanzar, dejando de lado algunos elementos que le pueden estar retrasando, pero que de alguna manera puede avanzar el proceso de producción científica. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.